Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver las variables, las constantes y los tipos de datos. ¿Qué son las variables y qué son las constantes? Las variables, por un lado, son un espacio en la memoria RAM donde se puede almacenar un valor. Este puede ser modificado en cualquier parte del programa. Por otro lado, las constantes almacenan valores fijos, es decir, que no pueden ser modificados en ninguna parte del programa. Además, se debe tener en cuenta que estas constantes deben declararse e inicializarse al comienzo del programa. Aquí vemos una pequeña ilustración del proceso que realiza la memoria RAM cuando se declara una variable o una constante. Le almacena un espacio en memoria y en ese espacio que le reservó es donde vamos a almacenar el valor, bien sea un número, un carácter, un valor booleano, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a explicar a continuación lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos nos indican qué tipo de valor será guardado en una variable o una constante. Dichos valores pueden ser los predeterminados del lenguaje, tipos de datos primitivos, o bien pueden ser clases predefinidas también por el lenguaje o creadas por el programador. Los tipos de datos primitivos en C++ son los tipos de datos int, float, char y bool, y se les denomina así primitivos porque son los tipos de datos predefinidos en casi todos los lenguajes de programación. Y nos preguntaremos, ¿y existen otros tipos de datos? Sí, existen otros tipos de datos creados por los programadores y estos se crean a partir de estructura de datos y de la creación de clases en programación orientada a objetos. Estos son los tipos de datos fundamentales que veremos en C++. En la descripción del video les dejaré una documentación con una tabla detallada de los tipos de datos que vemos en C++. Así que los invito a que vean la documentación para que terminen de complementar esta videoclase. El primer tipo de dato que vemos en esta tabla es el tipo de dato entero. El tipo de dato entero nos permite almacenar en una variable números enteros positivos y negativos. Es decir, podemos almacenar el -5, por ejemplo, podemos almacenar el 428, el 23, el -143, por ejemplo. Esos son los números que nos permite almacenar el tipo de dato entero en una variable. Por otro lado, el tipo de dato float, flotante, nos permite almacenar números reales decimales entre otros. Por ejemplo, nos permite almacenar el 14.5, el 3.14, el 2.54, como esos ejemplos son los que nos permite almacenar los tipos de datos flotantes. ¿Por qué se llaman tipos de datos flotantes o tipos de datos flotantes? Porque separa con el punto flotante la parte entera de la parte decimal, y es por eso que permite almacenar estos valores en las variables que tengan como tipo de dato el tipo de dato float. El tipo de dato double o doble nos permite almacenar también números reales decimales entre otros. A diferencia del float, este permite guardar decimales de mayor tamaño o de mayor precisión. Por ejemplo, el número pi, que es un número bastante largo, que creo que es 314.16 y un poco de números más, suponer que son estos, nos permite almacenar estos números decimales con mayor precisión. En cambio, el tipo de dato float lo que hace es almacenar una porción de ellos, como por ejemplo, nada más almacenaría hasta este tamaño. Por ejemplo, no es que sea así, pero es para darle más o menos una idea
de la diferencia entre el tipo de dato double y el tipo de dato float. El tipo de dato carácter permite almacenar caracteres Unicode. Esos caracteres Unicode pueden ser, por ejemplo, la letra A, la letra B. También podemos almacenar un número, pero el número, si lo colocamos como tipo de dato char y lo vamos a almacenar en una variable como tal, no sería un número sino un carácter. Y entonces, posteriormente vamos a ver cómo almacenar un tipo de dato carácter en una variable de tipo de dato char. Las variables de tipo de dato bool o los tipos de datos booleanos nos permiten almacenar dos valores, o bien sea falso o bien sea true. Aquí los coloqué en español, pero son false o true. Lo podemos colocar de esta manera o podemos colocar 0 para false y 1 para true. Declaración y asignación de datos. La declaración de variables o constantes significa crear la variable, asociándola a un tipo de dato en específico. Es decir, que si usted crea una variable de tipo de dato int, no puede almacenar valores de tipo de dato char. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cuando creamos una variable con un tipo de dato en específico, debemos asignarle ese tipo de dato con el que se creó la variable, no asignarle un tipo de dato que no sea el que se declaró. Por otro lado, inicializar la variable es darle un valor a la misma. Cabe resaltar que al momento de colocarle un valor a una variable, este dato debe estar relacionada al tipo de dato con el que se creó la variable. Aquí vemos una vez más que nos están recalcando que al asignar un valor a una variable o al inicializar una variable, el dato a asignarle debe corresponder al tipo de dato con el que se declaró la variable. Si es de tipo de dato int, debemos asignarle valores de tipo de dato int. Básicamente es eso. Bueno, vamos ahora a ver todo esto que vimos aquí en conceptos teóricos en código C++ en nuestro editor de código Visual Studio Code. Así que vamos a nuestro editor de código. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code vamos a proceder a cómo crear una variable y cómo crear una constante. Entonces, para crear una variable, simplemente colocamos primero el tipo de dato. En este caso voy a colocarle que es de tipo de dato entero. Y seguido al tipo de dato colocamos el nombre de la variable que le queremos asignar. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle número. Y ya creamos la variable. Con esta simple instrucción creamos una variable. Ahora, ¿cómo le asignamos un valor a esa variable? Para asignarle un valor a esa variable podemos realizarlo de dos formas. La primera es en la misma declaración de la variable, es decir, luego del nombre de la variable, colocamos el operador igual, que es el operador de asignación, y colocamos el valor que le queremos asignar. Entonces, por ejemplo, yo quiero asignar el número 5 a la variable número. Entonces, este número 5 se va a almacenar en la variable número, que es de tipo de dato entero. Y así es como se le asigna un valor a una variable. La segunda forma es luego de la declaración de la variable en otra línea de código. Colocamos el nombre de la variable, en este caso número, y con el operador igual o el operador de asignación le asignamos el valor y cerramos con punto y coma. Ya sabemos que todas las sentencias, en este caso las declaraciones y asignaciones, se deben cerrar con el punto y coma al final de cada instrucción. Si no colocamos el punto y coma, nos arrojará un error de sintaxis cuando ejecutemos nuestro programa.
Entonces debemos de tener eso muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué se le llama variable a las variables? Se le llama variables porque su valor puede variar en el transcurso del programa. Entonces, por ejemplo, si yo a la variable número, que tiene en esta línea un valor inicial de 5, le quiero cambiar ese valor, puedo colocar en otra línea el nombre de la variable, el operador igual o el operador de asignación, y le coloco otro valor. Entonces, por ejemplo, si le coloco el número 12, punto y coma, ya número en esta línea de código no vale 5, sino que vale 12. Se sobreescribió el valor que tenía anteriormente. Y esto sucede por lo que conocemos como el flujo de ejecución. El flujo de ejecución, por lo general, siempre va de arriba hacia abajo y ejecuta las instrucciones en el orden en el que se coloquen. Por ejemplo, aquí declaramos la variable, que es de tipo de dato entero llamada número. Luego a esa variable número le asignamos un valor inicial de 5, y luego a esa variable número le asignamos o le sobreescribimos un nuevo valor, en este caso el número 12. Entonces, en esta línea de código, que sería la línea 12, ya número no vale 5, sino que vale 12. Entonces, si yo quiero mostrar el valor de esa variable por medio del estatuto de salida code, solamente coloco el nombre de la variable que tiene almacenado el valor. En este caso sería la variable número. Cierro con punto y coma, guardo cambios. Si ejecuto el programa, efectivamente vemos que nos sale el número 12, porque es el último valor que tomó la variable número en el flujo de ejecución del programa. Vamos a cerrar acá. Ahora bien, si queremos crear una constante, tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a borrar por acá. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar la palabra reservada const, y seguido a colocar la palabra reservada colocamos el tipo de dato que va a almacenar la constante. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar el tipo de dato float porque voy a almacenar decimales. Luego del tipo de dato colocamos el nombre de la constante. En este caso lo voy a llamar pulgada y la coloco en mayúscula porque es una buena práctica y por convención en programación se suelen colocar el nombre de las constantes en mayúscula. Esto es para diferenciarlas de las variables. Entonces terminamos la declaración con punto y coma, borré con punto y coma, y si esto lo ejecutamos nos arroja un error. Ese error obedece a que las constantes, al momento de declararlas o de crearlas, debemos inicializarlas. No podemos solamente crear la constante y luego asignarle un valor. No está permitido hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer es asignarle un valor inicial a la variable, a la constante pulgada, por medio del operador igual, y le colocamos un valor, por ejemplo, de 2.54. Si nuevamente ejecutamos el programa, ya no nos arroja ningún error, no nos muestra nada por la consola del sistema, porque no estamos mostrando ningún dato de salida por medio del estatuto code. Así que si queremos mostrar el valor de la constante pulgada, lo que tenemos que hacer es, por medio del estatuto de salida code, pero en minúscula, code, colocamos el nombre de la constante, en este caso pulgada, y cerramos con punto y coma. Guardamos cambios, ejecutamos de nuevo el programa y vemos que efectivamente nos muestra el 2.54 que tiene almacenado la constante pulgada. Veamos ahora la diferencia que tiene la variable y la constante. Ya veíamos anteriormente que la variable puede variar en cualquier parte del programa. En cambio, a la constante, si yo intento cambiarle el valor, si intento sobreescribir el valor, por ejemplo 3.14,
cierro con punto y coma. Al ejecutar el programa me va a saltar un error. Me muestra un error. Y este es debido a que las constantes no se pueden sobreescribir, no se les puede modificar o cambiar el valor. Tienen el valor fijo que le asignamos inicialmente y con eso van a quedar el resto del programa. Entonces ya sabemos que la diferencia entre variable y constante es que las variables pueden variar su valor en cualquier parte del programa y las constantes permanecen con el valor fijo que le dimos inicialmente. Bueno, ya establecida la diferencia entre variable y constante, para finalizar esta videoclase vamos a ver ahora cómo asignar los valores dependiendo de los tipos de datos que tengan la variable. En este caso ya hemos visto cómo se le asigna un valor a una variable o a una constante de tipo de dato float y a una variable de tipo de dato entero. Ya hemos visto estos dos ejemplos para establecer la diferencia entre variable y constante. Ahora veamos los dos tipos de datos restantes que no hemos visto, que son el tipo de dato char y el tipo de dato bool. Entonces vamos a borrar acá y vamos a colocar una variable de tipo char llamada letra y le vamos a asignar un valor inicial de vamos a colocarle por ejemplo la letra A y cerramos con punto y coma la declaración. Entonces aquí vemos muy claramente que si queremos asignarle a una variable de tipo de dato char un carácter, dicho carácter debe ir dentro de comillas simples y dentro de esas comillas simples pues colocamos el carácter que queremos almacenar en esa variable. Entonces por ejemplo si yo muestro ese valor que tiene almacenado la variable letra, al ejecutar nuestro programa nos debe mostrar el valor que almacenamos en la variable llamada letra y que tiene almacenado en su interior el carácter A, que es el que nos está mostrando por consola. Ahora bien, veamos el tipo de dato bool. Vamos a colocar aquí, vamos a borrar bool. Vamos aquí que se llame condición por ejemplo y le voy a asignar el valor de false. Si yo muestro esto por consola, me va a aparecer el siguiente valor. Entonces si yo ejecuto, me sale el valor de 0. Entonces aquí estamos verificando que cuando colocamos false en una variable de tipo de dato bool, estamos en realidad colocando el número 0. Podemos colocar false para asignar el valor de falso a una variable de tipo de dato bool o podemos colocar el número 0. Si queremos colocar que el valor sea verdadero, podemos colocar el número 1 o bien podemos colocar el valor de true. Si ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra el número 1. Entonces podemos colocar ese número o podemos colocar el valor de true. Cualquiera de esas opciones es válida. Entonces presionamos nuevamente en el botón del play y vemos que efectivamente nos muestra 1. Entonces ya sabemos que 1 equivale a true y 0 equivale a false. Bueno chicos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendiente a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca del tema que vimos en la videoclase o de algún tema en particular, no dudes en escribir en el correo que ves en pantalla o en las redes sociales Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.